Muy buenos días. Vamos a comenzar hablando de la embriología del páncreas. Entonces, el páncreas se desarrolla entre las capas del mesenterio de las yemas pancreáticas dorsal y ventral del endodermo, que estas se originan a partir del extremo caudal del intestino primitivo anterior. Entonces, la mayor parte del páncreas procede de la gran yema pancreática dorsal. Esta aparece al inicio y se desarrolla a una corta distancia craneal de la yema central. La yema pancreática ventral más pequeña se desarrolla en la proximidad de la zona de la entrada del colédoco en el duodeno y crece entre las capas del mesenterio ventral. Entonces, a medida que el duodeno rota hacia la derecha y va adquiriendo su forma de C, que es muy característica, la yema pancreática ventral se desplaza dorsalmente junto con el colédoco. Entonces, al poco tiempo de esto, ya queda situada por detrás de la yema pancreática dorsal y después se fusiona con ella. Y así, la yema pancreática ventral forma un proceso unciforme y parte de la cabeza del páncreas. A medida que el estómago, el duodeno y el mesenterio ventral rotan, el páncreas queda situado en la pared abdominal dorsal. Cuando las yemas pancreáticas se fusionan, sus conductos se anastomosan. El conducto pancreático se llega a formar a partir de lo que es el conducto de la yema ventral y de la parte distal del conducto de la yema dorsal. La parte proximal del conducto de la yema dorsal persiste a menudo a modo de que el conducto pancreático accesorio se abre en la papila duodenal menor, la cual se localiza unos 2 centímetros por encima del conducto principal. Los dos conductos suelen comunicarse entre sí en aproximadamente lo que sería el 9% de las personas que tienen que los conductos pancreáticos no se llegan a funcionar, lo cual hace que existan dos conductos de este tipo. Mencionando algo extra sería lo que es la histogénesis del páncreas. Tenemos de que el parénquima del páncreas llega a proceder del endodermo de las yemas pancreáticas que forma una red de túbulos. Al comienzo del periodo fetal se empiezan a desarrollar lo que son los acinos pancreáticos a partir de grupos celulares que rodean los extremos de estos túbulos. Entonces también tenemos lo que son los islotes pancreáticos, los cuales se desarrollan a partir de grupos celulares que se separan de los túbulos y que quedan situados entre los acinos. Muchas gracias. Bien, vamos a mencionar el páncreas desde su aspecto anatómico. Cabe mencionar que el páncreas está formado por 5 partes anatómicas principales: la cabeza, el proceso uncinado unciforme, el cuello, el cuerpo y la cola. La cabeza del páncreas representa la porción medial, se encuentra directamente relacionada con la porción descendente y horizontal del duodeno en forma de C. Esa es la porción descendente y horizontal. En la porción inferior de la cabeza se encuentra el proceso unciforme, el cual se extiende posteriormente hacia la arteria mesentérica superior. Continuando lateralmente desde la cabeza se encuentra el cuello, que esta es una estructura aproximadamente de 2 centímetros de largo que conecta la cabeza con el cuerpo. Posteriormente al cuello se encuentra la arteria y la vena mesentérica superior y el origen de la vena porta-hepática formada por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Como habíamos mencionado, el cuello del páncreas conecta su cabeza con el cuerpo y el cuerpo consta de 2 caras, una anterior y una posterior, y de 2 bordes, uno superior y uno inferior. El cuerpo del páncreas está situado anteriormente a lo que es la vértebra L2 y conforma el suelo de la bolsa mental. La arteria mesentérica superior, la aorta, los vasos renales izquierdos, el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda se ubican posteriormente al cuerpo. Como última parte del páncreas, pero no menos importante, es la cola, que esta se localiza intraperitonealmente. Se encuentra íntimamente relacionado con el límite esplénico, en esta porción precisamente, y transita en conjunto con los vasos esplénicos y el ligamento esplenorrenal. Debemos de mencionar otras partes muy importantes que son los conductos pancreáticos, mencionando el conducto pancreático principal o de Wilson, que transita todo el parénquima del páncreas, desde la cola hasta la cabeza. Esta se conecta con el conducto biliar, que sería toda esta porción, en la cabeza del páncreas para formar el conducto hepatopancreático. Se forma este conducto que también es conocido como la ampolla de Vater. Esta ampolla desemboca en la porción descendente del duodeno, precisamente en la papila duodenal mayor.
Este flujo a través de la ampolla de váter está controlado por un esfínter de músculo liso, que este esfínter se le conoce como el esfínter de Oddi, el cual también evita que el reflujo del contenido duodenal hacia el conducto hepatopancreático. Las porciones terminales de los conductos pancreáticos y biliares principalmente también contienen esfínteres, los cuales desempeñan un papel importante en el control del flujo de los líquidos que estos contienen. Debemos de mencionar que aparte de este conducto principal, el páncreas también tiene otro conducto muy conocido, que es el conducto accesorio. Este conducto se comunica con el conducto pancreático principal a nivel del cuello y desemboca en la parte descendente del duodeno en la papila duodenal menor, aproximadamente en esta porción, ¿verdad? La vascularización del páncreas proviene de muchas fuentes. Por ejemplo, el proceso unciforme y la cabeza del páncreas se encuentran irrigados por las arterias pancreático-duodenales superiores e inferiores, las cuales estas son ramas de la gastroduodenal y la mesentérica superior, respectivamente. Cada arteria pancreático-duodenal tiene ramas anteriores y posteriores, las cuales se proyectan a lo largo de las respectivas caras del cuello del páncreas, donde conforman arcadas pancreático-duodenales, que estas son irrigadas en ciertas regiones. Por otra parte, el cuerpo y la cola del páncreas son irrigadas por las arterias pancreáticas, que estas son originadas por las arterias esplénicas, gastroduodenales y mesentéricas superiores. La principal fuente de la arteria esplénica. Desde el punto de las venas pancreáticas duodenales superior anterior drenan en la vena mesentérica superior, mientras que las venas pancreático duodenales superior posterior drenan en la vena portepática. En cuanto a las venas pancreático duodenales inferiores anteriores y posteriores, estas drenan en la vena mesentérica superior, involuntaria a través del sistema nervioso autónomo por medio de la inervación parasimpática, que es proporcionada por el nervio vago, y la inervación simpática por los nervios esplácnicos mayor y menor, y ambos tienen fibras anatómicas que viajan hasta el ganglio celíaco y el plexo mesentérico superior, proyectándose finalmente sobre el páncreas. Respecto al drenaje linfático, debemos de mencionar que la linfa es drenada desde el cuerpo y también desde la cola del páncreas por medio de vasos linfáticos que se desembocan en los ganglios linfáticos pancreático esplénicos, que se ubican junto a la arteria esplénica. Los vasos que drenan la cabeza van hacia los ganglios linfáticos pilóricos. Secuencialmente, la linfa es transportada a los ganglios linfáticos mesentéricos y celíacos superiores. Realmente, el páncreas se relaciona con el estómago, la bolsa mental, el mesocolon transverso, la arteria esplénica superior. Posteriormente a se va a encontrar la aorta, vena cava inferior, la arteria renal derecha, vena renal derecha e izquierda, los vasos mesentéricos superiores, vena esplénica, vena portepática, riñón izquierdo, glándula suprarrenal izquierda. Superiormente se va a encontrar la arteria esplénica, lateralmente vamos a encontrar el vaso y medialmente vamos a encontrar el duodeno, precisamente mencionando la porción descendente y horizontal. Histología del páncreas. El páncreas es un órgano accesorio del sistema digestivo, así como una glándula endocrina productora de hormonas. En su porción interior está constituido por dos partes que secretan algunas hormonas importantes. Estas comprenden el páncreas endocrino y el páncreas exócrino. La mayor parte del tejido pancreático se encuentra constituido por el componente exócrino, el cual contiene varias células de acinos pancreáticos serosos. Estos acinos son capaces de sintetizar y secretar una gran variedad de enzimas esenciales para que se pueda llevar a cabo el proceso digestivo exitosamente. El componente endocrino es una porción del páncreas más pequeña comparándola al páncreas exócrino, pero igualmente importante. Se encuentra constituido por islotes pancreáticos que parecen islas de células dispersas entre los acinos pancreáticos. Las células de los islotes producen y secretan hormonas que regulan el metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas. Páncreas exócrino. El componente exócrino del páncreas constituye aproximadamente el 98% del tejido pancreático. Se encuentra conformado por glándulas acinares serosas, túbulo-acinares, densamente empaquetadas, las cuales se denominan acinos pancreáticos, representando las unidades secretoras del páncreas. Los acinos pancreáticos están formados por un epitelio simple, donde cada célula acinar tiene forma piramidal, con una porción basal ancha y una porción apical estrecha que rodea un pequeño lumen central. Estas células acinares son células secretoras serosas que producen enzimas digestivas. Su función secretora se evidencia por la presencia de abundantes retículos endoplasmáticos rugosos y aparatos de Golgi. Al observar a los acinos bajo un microscopio, su citoplasma basal en su mayoría basófilo, con diversos gránulos zimógenos en sus polos apicales. Estos gránulos zimógenos son grandes organelos de secreción en los que las células acinares almacenan sus enzimas inactivas, conocidas como zimógenos. Estos se activan tras la estimulación, causando que las células acinares liberen sus secreciones mediante la exocitosis.
En la histología del páncreas encontramos lo que sería el conducto interlobular, conducto pancreático, lóbulo pancreático, tabique interlobular, conducto intralobular, célula acinar pancreática, célula cetroacinar, gránulo decimógeno, conducto intercalar, islotes pancreáticos de Langerhans, vaso capilar y el acino pancreático. Páncreas endocrino. Islotes de Langerhans. El componente endocrino del páncreas constituye aproximadamente solo el 2% del páncreas, el cual está representado por 1 a 2 millones de islotes pancreáticos de Langerhans. Estos islotes se encuentran dispersos por todo el componente exócrino del páncreas, la mayoría ubicados en la región de la cola del páncreas, delimitando el resto del parénquima por una delicada vaina de fibras reticulares. Existen 4 tipos principales de células en los islotes pancreáticos. Las células beta. Estas células secretan insulina y conforman el 70% de las células de los islotes aproximadamente. Por lo general, suelen encontrarse en la porción central de los islotes, y las células beta contienen muchos gránulos secretores con un centro oscuro con insulina rodeada de un halo pálido. Las células alfa secretan glucagón y componen el 15 al 20% de las células de los islotes pancreáticos. Por lo general, suelen ser más grandes que las células beta y se encuentran situadas en la periferia del islote. Sus gránulos son de tamaño un poco más uniforme, con un centro oscuro más grande, rodeado de un halo más fino en comparación a las células beta. Los gránulos de las células alfa se encuentran llenos de glucagón. Células delta. Estas células secretan somatostatina y componen el 5 al 10% de las células de los islotes. Se localizan de forma difusa en el islote, pero por lo general en la periferia. Las células delta contienen gránulos secretores mucho más grandes que los gránulos de las células alfa y beta. Células polipéptido pancreático. Estas células secretan polipéptido pancreático y conforman menos del 5% de las células de los islotes pancreáticos. Se localizan principalmente en la cabeza del páncreas.